escuchar de Murcia, no vienen algunos los dientes muy largos, ¿vale? Sí. Maika, jefe de Servicio y Turismo y muchísimas cosas vinculadas a fondos europeos, y Chencho vinculado al observatorio. Entonces, trabajan los dos en proyectos europeos, tienen una EDUSI ejecutada al 100% y 100 millones de euros en los últimos años vinculados en este proyecto. A ver cómo lo han hecho, que nos cuenten. Bueno, me la ha puesto un poco difícil, pero bueno. A ver, buenos días a todos. Soy Maika Verde y trabajo desde hace 16 años en el Servicio de Programas Europeos del Ayuntamiento de Murcia. Soy técnico en Desarrollo Urbano Participativo y recientemente he cogido también la jefatura de Turismo del Ayuntamiento. Estoy intentando ahí compatibilizar las dos cosas, tarea ardua, pero bueno, en eso estamos. Me acompaña Chencho Riquelme. Él está sobre todo aquí porque es el director del Observatorio de la Somada, que es un observatorio que lleva trabajando con el Ayuntamiento desde el año 2004 aproximadamente, concretamente con el Servicio de Programas Europeos, y además también es el director de la Cátedra de Agenda Urbana y Desarrollo Urbano que hemos firmado recientemente con la universidad. Luego os explicará él un poco más en qué consiste esta colaboración. Yo vengo a contar el proceso participativo que hemos llevado a cabo, los instrumentos de participación ciudadana que hemos utilizado para elaborar nuestra Agenda Urbana Murcia 2030. Además, a contaros un poco el tema de los indicadores, de cómo los tenemos, de dónde los sacamos, etcétera, y también pues, a mostraros la maravillosa herramienta que es el Observatorio de la Somada. Entonces, empezando un poquito por el tema de la Agenda Urbana Murcia 2030, en el caso de Murcia empezó a trabajar en temas de participación ciudadana con anterioridad al año 2013, pero sobre todo trabajaba pues, en barrios. No sé si conocéis, los que estéis más familiarizados con programas europeos, pues conoceréis los famosos proyectos Urban, de regeneración, revitalización de barrios, etcétera. Entonces realizábamos procesos participativos, pero en barrios, procesos participativos muy pequeñitos. Entonces, a partir del año 2013, se planteó que se necesitaba realizar procesos participativos, pero ya para pensar como en el municipio en un todo, en un proceso de reflexión estratégica ya fuerte y poner en marcha una metodología participativa que nos permitiera, pues en este caso, diseñar una estrategia de ciudad. Aquí quiero hacer un inciso porque en otros sitios cuando se habla de estrategia de ciudad se entiende como EDUSI. En este caso no, nosotros nos adelantamos, nosotros elaboramos una estrategia de ciudad con 5 modelos, un modelo cultural, un modelo que tenía que ver con promoción económica, otro con tecnología, etcétera, un modelo territorial, y cuando salió la convocatoria de EDUSI, nosotros lo único que hicimos es pedir con el modelo territorial financiación para los proyectos que estaban incluidos en ese modelo territorial. Entonces nosotros ya teníamos diseñada nuestra estrategia y simplemente con esa estrategia madre, pues si salía la convocatoria de EDUSI pedíamos financiación para el modelo territorial, si salía de Red.es pues para financiar el modelo de Smart City, etcétera. O sea que era un trabajo previo que ya teníamos hecho. Y ahí por primera vez se llevó a cabo un fuerte proceso participativo en el municipio de Murcia. Teniendo ya esos antecedentes de estrategia de ciudad, etcétera, sí que debo deciros que Murcia siempre ha sido muy participativa en grupos de trabajo, no solo a nivel nacional, sino también a nivel europeo y a nivel internacional, como ahora os contaré. Entonces, en el año 2018, ya con nuestra EDUSI funcionando, nuestra estrategia de ciudad buscando financiación por otros sitios para financiar los otros modelos, empezamos a colaborar en 2 grupos de trabajo, uno de la Federación de Municipios y otro de la Red de Iniciativas Urbanas del Ministerio, en 2 grupos de trabajo para agenda urbana, para trabajar sobre la agenda urbana española que todos conocemos. A final de 2018, cuando ya había un trabajo, ya había un plan de implementación de Agenda Urbana Española, en una reunión en la que estuvimos, desde el Ministerio de Fomento se comentó que iban a buscar a 2 ciudades para que fueran experiencias piloto a nivel nacional para el plan de implementación de la Agenda Urbana Española. Entonces, en principio contaban con A Coruña y contaban con Alfaro, que aunque es muy pequeñita, pero sí que tenía un trabajo previo muy fuerte realizado, y nosotros dijimos, bueno, pues si hay 2, ¿por qué no pueden haber 3? Entonces nos fuimos al ministerio, estuvimos reunidos con ellos y nos comentaron,
Si sois capaces en menos de 15 días de elaborar un documento sobre la metodología que vais a seguir para diseñar vuestro plan de agenda urbana, lo estudiamos aquí y entráis también como experiencia piloto. Pues nada, eso hicimos, elaboramos un documento con la universidad, por supuesto, lo presentamos en Madrid y entonces ya entramos como experiencia piloto de agenda urbana. Que debo haceros un inciso, ahora somos muchas las ciudades que formamos parte, pero Murcia junto con A Coruña y Alfaro fuimos pioneros porque teníamos ya un trabajo previo realizado. Entonces, pues una vez que fuimos experiencia piloto, pues ya estuvimos trabajando con el Ministerio esta metodología, empezamos a diseñar nuestra agenda urbana. Todo esto lo cuento para que entendáis que nuestro proyecto de agenda urbana no es una estrategia express porque ha venido una convocatoria, que nosotros desde final de 2018 ya empezamos a elaborar nuestro documento de agenda urbana, pero que ya partíamos de un documento previo de estrategia de ciudad. Pues bueno, empezamos a trabajar, como ahora os contaré, con el proceso participativo que hemos llevado a cabo. En 2020 firmamos oficialmente el protocolo con el Ministerio, aunque ya teníamos hecho prácticamente la parte más importante de la agenda, y en 2021 pues optamos al componente 2.6 de los Next Generation para recibir financiación para diseñar esa agenda urbana que nosotros ya teníamos realizado. Tener en cuenta también que durante todo este proceso de agenda urbana no todo ha sido un camino de rosas. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos diseñado un proceso participativo y nos pilló la pandemia en medio del proceso participativo, tuvimos que reconducirlo, diseñar, innovar, crear otras herramientas de participación ciudadana, etcétera. Y luego, por otro lado, también en Murcia el año pasado tuvimos una moción de censura y también hubo un cambio de gobierno. Allí estaba gobernando el PP con Ciudadanos y pasó el PSOE con Ciudadanos. Entonces se tuvo que trabajar también esa parte política para que se entendiera que al final la agenda era un documento estratégico y que los retos del municipio son iguales para todos, independientemente del color político que existiera. Pero eso también fue un trabajo, llevó un tiempo. A pesar de todo, hemos conseguido tener nuestra agenda urbana. Bueno, pues, ¿de dónde partimos para diseñar nuestra agenda urbana? Pues, sobre todo, empezamos analizando cómo había cambiado el marco estratégico. Empezamos viendo si habíamos cumplido los objetivos que teníamos en la estrategia anterior, qué retos se habían conseguido alcanzar, cuál quedaban pendientes, las prioridades de los ciudadanos eran las mismas que teníamos en la etapa anterior o no. O sea, hicimos una evaluación previa de cómo había funcionado la estrategia anterior para tener un punto de partida para elaborar este nuevo documento de planificación estratégica. Si en algún momento veis que queréis consultarme algo, lo que sea, no hay problema, pararme porque no hay ningún problema. Entonces, en esta fase de preparación de agenda urbana, nosotros partimos, como os estoy comentando, de una fase preliminar, donde empezamos a revisar toda la documentación que había en el ayuntamiento, no solo la estrategia, como os he comentado, la estrategia de ciudad, evaluando lo que se había hecho y lo que no, sino los nuevos planes, hacia dónde iban las nuevas políticas municipales, las nuevas ordenanzas, etcétera, para poder incorporar todo eso a la agenda urbana, porque como entiendo que ya os habrán comentado, ya sabéis, la agenda urbana no es solo un documento estratégico de qué actuaciones quiero poner en marcha, sino que recoge todos los documentos de planificación, actuaciones que ya se están realizando, que están previstos realizar, objetivos, políticas municipales en un solo documento, es tener en un solo documento una hoja de ruta de hacia dónde queremos ir. Bueno, pues hicimos esta fase previa de análisis, viendo qué documentos se iban a aprobar o qué documentos estaban pendientes, por poner un ejemplo. En Murcia nos encontramos ahora en un momento en el que se está revisando y adaptando el Plan General de Ordenación Urbana, pues era fundamental ver dónde nos encontrábamos y hacia dónde se quería ir, porque ese documento va a formar parte del objetivo 1 y 2 de la Agenda Urbana de Murcia. Entonces, pues igual que con eso, pues si había algún plan nuevo de igualdad o de un plan de empleo, etcétera, todo eso, la primera fase era conocer previamente con qué contábamos para incorporarlo aquí. Aparte de esa fase preliminar, nosotros lo que hicimos fue diseñar una metodología de cómo íbamos, luego todo esto lo paso, no hay ningún problema para que lo podáis ver mejor, de cómo íbamos a diseñar nuestra agenda urbana. Ya sabíamos que contábamos con una serie de documentos que teníamos que integrar, ya sabíamos que habíamos evaluado la estrategia de ciudad y que quedaba pendiente.
ya sabíamos un poco los principales retos de esta nueva etapa, pero teníamos que ver cómo organizábamos toda esa información para diseñar nuestro plan de implementación de agenda urbana. Entonces, para ello, lo que hicimos fue plantear 4 fases: la de identificación, ejecución y seguimiento, formulación y evaluación, ¿vale? Entonces, en esta primera fase de identificación, lo que hicimos fue diseñar un prediagnóstico de la ciudad. Es decir, recoger todos los indicadores que nos podían dar información cuantitativa sobre el municipio, socioeconómica sobre todo, laboral, etcétera, y con eso tener pues, un documento de base para ver una pequeña radiografía, a ver en qué situación se encontraba el municipio. Ese prediagnóstico, en el caso nuestro, no fue muy difícil. ¿Por qué? Porque claro, nosotros contamos con un observatorio municipal que lleva generando información desde el año 2004, entonces tenemos series de datos desde ese año, que luego os comentaremos, no solo información municipal, sino que ellos también elaboran y hacen un tratamiento de datos y generan información inframunicipal que no se puede conseguir de otras fuentes secundarias. Bueno, pues con toda esa información, con todo ese prediagnóstico, ya teníamos como un documento base para poder trabajar y poder iniciar nuestro proceso participativo. ¿Qué buscaba nuestro proceso participativo? Pues que ese primer prediagnóstico, que estaba elaborado con indicadores cuantitativos, se pudiera convertir en un diagnóstico ya que fuera compartido, en el que participáramos todos y no solo tuviéramos información cuantitativa, sino que tuviéramos también mesas de trabajo, entrevistas, etcétera, que nos pudieran permitir contrastar que ese diagnóstico inicial que teníamos era válido o que había que reformular distintas actuaciones. Bueno, pues posteriormente, cuando ya tuvimos ese diagnóstico compartido, que ahora os comentaré cómo llegamos a él y el proceso participativo, pues ya entramos en la fase de ejecución y seguimiento. Ya pudimos elaborar el plan operativo de la agenda urbana, analizar con qué instrumentos financieros íbamos a contar, que como ya sabéis todo es previsión, porque esta agenda urbana es lo que se supone que se va a hacer de aquí a 2030. Pero ya sabéis cómo funcionan los presupuestos municipales, si recibimos ayudas, si no, etcétera. Entonces, es una previsión. Luego también en esa fase de ejecución y seguimiento, pues se planteó y se ha hecho un plan de seguimiento para ver todas las operaciones que se han incluido ahí, para ver si se están ejecutando, si no, si hay que reformular algo, etcétera. Se diseñó una matriz de planificación, un panel de mando de indicadores, que es esa parte en la que nos lleva a la universidad, y también un sistema de evaluación, de cómo se va a ir evaluando, tanto al principio como una evaluación intermedia y final. Nosotros lo que hemos hecho con el tema de la evaluación es que, independientemente de que el Ministerio nos vaya a evaluar al ser experiencia piloto en 2023, que lo tenemos ya encima, y en 2030, hemos diseñado un sistema de evaluación en 3 etapas. Una primera etapa que sí que la hemos hecho coincidir con la evaluación del Ministerio a final de 2023, otra etapa que va a ser 2024-2026, porque así nos va a permitir evaluar la agenda, pero relacionándola con la ejecución del Plan de Recuperación y Resiliencia, nos va a permitir, todo lo que hemos hecho ha sido converger las dos cosas, agenda urbana con el plan de recuperación, porque ya sabéis que muchas de las ayudas es positivo el tener una agenda urbana. Entonces, desde el principio, desde que el plan de recuperación se puso en marcha, reformulamos todo para que se integrara en la agenda urbana. Bueno, pues esa segunda fase de evaluación va a coincidir con la implementación del plan de recuperación y luego ya una tercera fase de evaluación ya más a largo plazo, 2027-2030, que es cuando se supone que van a salir otra vez los fondos FEDER, que todos conocéis, Fondo Social, etcétera. Entonces, esas son nuestras 3 fases de evaluación de agenda urbana. Bueno, pues en esa fase de prediagnóstico que os he comentado, que hicimos en colaboración con la universidad, pues simplemente puntualizar que utilizamos más de 150 indicadores para hacer ese prediagnóstico, con un nivel elevado de desagregación, pero gracias al trabajo previo que, como comento, se realizó, partiendo de bases de datos regionales, pero también de bases de datos propias que tenemos ya muchos años. Y realizamos también un diagnóstico DAFO y, por supuesto, también integramos
todos aquellos indicadores que el Ministerio de Agenda Urbana nos sugirió que teníamos que incorporar en nuestra agenda urbana, y así ya con todo ello teníamos un documento de retos a priori que tenía que llevar a cabo el municipio, que tiene que llevar en este caso todavía. Una vez que teníamos ese documento de prediagnóstico, como os he dicho, pues entonces lo que hicimos fue elaborar una metodología de participación ciudadana. ¿Qué instrumentos vamos a poner en marcha en función del objetivo que tenemos, que es realizar un diagnóstico compartido de agenda urbana? ¿Por qué es importante esto? Porque los que trabajéis en participación ciudadana, no sé si aquí hay técnicos de participación ciudadana, etcétera, pues bueno, pues comprenderéis que no todos los instrumentos te valen para todas las cosas. En función del objetivo que tengas, podrás utilizar un instrumento que te podrá funcionar mejor que otro en temas de participación ciudadana. Entonces, nosotros lo que hicimos fue centrarnos en estos instrumentos. Utilizamos instrumentos de base personal, es decir, consultábamos al ciudadano de forma particular, instrumentos de base asociativa, utilizamos el Consejo Social de la ciudad, que ahora os comentaré un poco lo que es y en qué consiste, y luego instrumentos de base institucional, es decir, implicamos a técnicos de ayuntamiento, políticos, etcétera. Para ello hicimos entrevistas a miembros del Consejo Social, entrevistas a informantes claves del municipio, mesas de trabajo con el Consejo Social, encuestas presenciales a la ciudadanía, también consulta online, que esta es una de las actuaciones que tuvimos que hacer en la etapa del confinamiento. Pusimos en marcha un buzón ciudadano, que está abierto siempre, permanentemente. Nos entrevistamos con los técnicos municipales y con los jefes de servicio en distintas ocasiones, ahora os lo comentaré. Entrevistamos a todos los grupos políticos, estuvieran o no en la oposición, a los alcaldes también. Y luego durante el confinamiento creamos lo que se conoce como las ágoras virtuales, que ahora ya se hacen en muchos más sitios, y también el panel vecinal, que ahora os comentaré. Bueno, pues en cuanto a las entrevistas a los miembros del Consejo Social, nosotros partimos de eso. ¿Por qué partimos del Consejo Social de la ciudad? Porque en nuestro caso tenemos un Consejo Social que está reconocido con un reglamento desde el año 2004, aunque sí que es verdad que desde el año 2013 es cuando más implicación está teniendo. ¿Y por qué contamos con él? Porque al final es el órgano que tiene como competencias, aunque no de carácter vinculante, pero que sí que tiene competencias para decidir planificación estratégica del municipio, ¿vale? Entonces, por eso se cuenta con ellos desde el principio. ¿Qué hicimos con ellos primero? Lo primero que hicimos fue entrevistarnos uno a uno con cada uno de los miembros del Consejo Social. En la actualidad son 35 miembros, que son de entidades asociativas, entidades bancarias, entidades del tercer sector, colegios profesionales, todas las universidades, las 3 de Murcia también tienen allí voz y voto, todos los exalcaldes del municipio, bueno, hasta 35 miembros. Tenemos el reglamento, si tenéis cualquier duda o queréis indagar más, os lo pasamos sin problema. Bueno, pues nos entrevistamos primero con ellos para explicarle un poco el proceso que íbamos a llevar a cabo, que contábamos su colaboración, y también para hacer un análisis de redes. ¿En qué consistía este análisis de redes? Pues sí que es verdad que en ese Consejo Social hay mucha representación de agentes económicos, sociales, del tercer sector, etcétera, pero a lo mejor nos estábamos dejando fuera a informantes clave del municipio que no formaban parte del Consejo Social, pero que sí que podrían enriquecer todo el proceso participativo y su opinión podría ser muy relevante. Entonces, con esa ayuda de los miembros del Consejo Social, elaboramos un análisis de redes, que es el dibujito este que se ve aquí, que nos permitió, pues como ya os digo, detectar a otras personas que sabían mucho sobre ciertos temas a nivel municipal y que podían aportarnos esa información y los podíamos integrar. Y entonces eso es lo que hicimos, cuando detectamos a esas personas, a esos informantes claves, también nos reunimos con ellos, los entrevistamos y los invitamos a participar en nuestro proceso participativo. ¿De qué forma participaron? Pues mirar, lo primero que hicimos, tanto con los miembros del Consejo Social como con los agentes, los informantes clave, fue diseñar 6 mesas de trabajo.
6 mesas de trabajo que, como podéis ver, cada una de las mesas de trabajo venían de los retos principales de nuestro municipio, que eran vertebración del territorio, movilidad y sostenibilidad, cohesión social, talento y cultura, gobierno abierto, participación, etcétera, y luego desarrollo económico y proyección exterior. Pues como veis, cada una de esas mesas que diseñamos basadas en los retos también están vinculados a cada uno de los objetivos de la agenda urbana. Cada objetivo tiene su mesa. Entonces, con esas 6 mesas de trabajo, la finalidad era ponerlas en funcionamiento. Cada uno de los miembros del Consejo Social estaba invitado a participar en una o en varias mesas, en las que se sintiera que de verdad podía aportar. Con los informantes clave del municipio también se les invitó a participar en esas mesas, y se contó también con los jefes de servicio del ayuntamiento que tuvieran competencia en cada una de esas mesas, porque iban a surgir temas o cuestiones que a lo mejor se desconocía si eso era competencia o no municipal, o si se estaba llevando a cabo ya alguna actuación o no, etcétera. Entonces, los jefes de servicio también participaban de forma activa en estas mesas de trabajo. Estas mesas de trabajo se llevaron a cabo, en cada una de ellas se llevaron a cabo 3 rondas de trabajo. En la primera ronda de trabajo, pues lo que hicimos fue, con la gente que había, con los miembros del Consejo Social, validamos ese prediagnóstico que os he dicho antes de los indicadores socioeconómicos, vimos si había que modificar algo, si no, etcétera, y con ellos también diseñamos una propuesta preliminar de los temas que íbamos a tratar en las siguientes mesas de trabajo. ¿Por qué es relevante esto? Porque no es que la universidad y el ayuntamiento se reuniesen y dijeran vamos a tratar este tema y este en las mesas de trabajo. No, eso se diseñó conjuntamente con ellos, los temas que se deberían de tratar en cada una de las mesas de trabajo. Eso fue en la primera ronda, y en las otras 2 rondas lo que se hizo fue dividir los temas de trabajo que teníamos, y en cada una de las 2 rondas pues se fueron profundizando en esas áreas que habían, en esos temas, en esos objetivos que teníamos que tratar. Se fue diseñando como las líneas de actuación y acciones concretas que ya se podían incorporar en cada una de esas líneas de actuación. Entonces, como os repito, se realizaron 3 rondas de trabajo por cada una de las 6 mesas de trabajo. Entonces, con esa información previa ya teníamos un diagnóstico compartido, pero con esa parte que era base asociativa, pero nos faltaba todavía también contar con la ciudadanía y contar también pues, con los grupos políticos, etcétera. Entonces, para contar con la ciudadanía, lo que hicimos fue, en primer lugar, poner en marcha una encuesta presencial. Se hizo una encuesta a 1000 personas, encuesta a pie de calle, pero para llegar a todas las zonas del municipio, lo que hicimos fue, con un estudio previo que había realizado la universidad sobre las áreas socioeconómicas más importantes de Murcia, pues lo que hicimos fue distribuir las 1000 encuestas entre esas 6 áreas socioeconómicas, porque sí que es verdad que aunque los retos a nivel global del municipio sean los mismos, pero luego hay retos más específicos que no van a ser los mismos para el campo de Murcia que para la zona del polígono o para la zona de la ciudad. Entonces, al final, queríamos recoger la aportación de forma equilibrada de todas las zonas que componían el área socioeconómica del municipio de Murcia. Entonces, hicimos 1000 encuestas a nivel presencial. Comentaros que durante la realización de las encuestas nos pilló también la pandemia, entonces luego tuvimos que volver con las encuestas que nos faltaban, etcétera. Pero al mismo tiempo, durante la pandemia, lo que hicimos fue realizar también una consulta online. Consulta online que aprovechamos y que, por un lado, nos permitió evaluar lo que os comentaba antes, recoger información sobre cómo los ciudadanos habían percibido la implementación de la estrategia anterior, y, por otro lado, nos permitía recoger información sobre la agenda urbana, sobre los nuevos retos, actuaciones del municipio, etcétera. Entonces, combinamos esos 2 tipos de consultas con los ciudadanos. Además de eso, nos reunimos con técnicos municipales. Ya nos habíamos reunido con los jefes de servicio que habían participado en las mesas del Consejo Social, pero aquí también nos reunimos con técnicos municipales del ayuntamiento, de cada uno de los servicios, para también recoger sus aportaciones, poder incorporarlas en el diagnóstico, que nos ayudaran también a contrastar y a validar la información de los informes que nosotros íbamos generando, etcétera. También nos entrevistamos, como os he comentado, con los grupos políticos. Aquí, no sé si hacen un inciso o no, en la etapa anterior, cuando hicimos la estrategia de ciudad, también
pedimos entrevistarnos con los grupos políticos. Y la verdad que como se desconocía, no se sabía muy bien para qué iba a servir esa estrategia, si es que era para una ayuda o venía marcada por algún partido, etcétera, pues la verdad que solo conseguimos entrevistarnos con dos grupos en la estrategia anterior. Pero comentaros que ya en la agenda urbana ya todos los grupos políticos han querido participar de forma voluntaria. Oye, es que no nos vais a entrevistar, es que no, y nos hemos entrevistado con todos ellos. Luego también diseñamos un panel vecinal que al final se ha quedado a medias, pero que nos va a servir para evaluar, porque sí que lo hemos incorporado para evaluar la agenda urbana. El panel vecinal, os comento muy por encima, es como una especie de herramienta para la que se utiliza el padrón municipal de habitantes. Se hace una especie de sorteo entre todos los ciudadanos mayores de 16 años. De ese sorteo, que se hace de forma aleatoria, en este caso por el Servicio de Estadística, que es el que tiene el padrón, se envía una carta a las personas que han sido seleccionadas invitándoles a participar. Y de todas las personas que sí que contestan, se vuelve a hacer otro sorteo para generar 3 grupos de trabajo y poder empezar a trabajar con ellos pues, cuestiones relativas a, pues eso, a los temas que se tratan en la agenda de ciudad. Comentaros que con el panel ciudadano nos quedamos a mitad porque también nos pilló el confinamiento, pero eso, que ahora lo vamos a incorporar. Bueno, pues aparte del panel de ciudadanos, tuvimos que crear lo que es la figura de las ágoras virtuales. Las ágoras virtuales no es una reunión por videoconferencia al uso, sino que ahí lo que se hace es crear una especie de mesa redonda con personas que se seleccionan de un lugar determinado porque actúan en un ámbito concreto. Os voy a poner un ejemplo y así a lo mejor lo veis más claro. Por ejemplo, en la zona de Corbera, nosotros lo que hicimos fue diseñar una ágora virtual en la zona de Corbera. ¿Por qué? Porque como era el momento del famoso aeropuerto, se iba a generar empleo, etcétera, pues lo que hicimos fue citar a personas clave de allí, de esa pedanía, que nos pudieran dar información sobre nichos de mercado, sobre qué necesidades tenía la pedanía, sobre qué potencialidad había de empleo, etcétera. Entonces, ¿en qué consiste? Pues eso, en citar a informantes claves sobre un tema determinado para analizar en conjunto la situación que hay y al mismo tiempo crear sinergias entre ellos. ¿Por qué digo crear sinergias? Porque al final ese tipo de actuaciones fomenta el que haya capital social en la zona, es decir, muchos de ellos, aun trabajando allí y entre más similares, no se conocían y a raíz de este tipo de reuniones ya lo que se conoce ahora como networking, ¿no? El poder colaborar, el poder tal, pues al mismo tiempo sirvió también para eso, para que entre ellos se pudieran conocer, pudieran colaborar y a nosotros nutrirnos de información para también incorporarlo en nuestra agenda urbana. Bueno, pues tuvimos que inventar fórmulas como estas, como las ágoras virtuales, para poder continuar con nuestro proceso participativo. Además del ágora y el panel ciudadano, pues ya con todo ello, bueno, comentaros que también utilizamos otras herramientas como analizar pues las actas de las juntas vecinales, de barrio, de pedanías, etcétera, para también ver si se nos estaba escapando alguna cosa que no habíamos tenido en cuenta y que podíamos incorporar a la agenda. Y para rizar más el rizo, también lo que hicimos fue analizar. Cuando empezó el plan de recuperación, nosotros lo primero que hicimos fue pedir a todos los servicios que nos hicieran una ficha con las necesidades que tenían, con qué proyectos tenían en cartera, etcétera. Entonces al final nos juntamos con 100 y pico propuestas del servicio y entonces también las analizamos para ver si se nos había escapado algo para incorporar en la agenda urbana. Y también coincidió con el inicio de los presupuestos participativos en Murcia, que los hemos realizado este año por primera vez, han funcionado muy bien, ahora os comento un poco por encima, y también analizamos las propuestas de los ciudadanos a presupuestos participativos para ver si también nos habíamos dejado algo fuera. Entonces, como veréis, ha sido un proceso que hemos intentado que estuviera todo totalmente integrado en la agenda y no dejarnos nada fuera. Bueno, pues al final, con todo este documento, este documento es uno, pero que viene de muchos documentos que ahora os comentaremos, se llevó la aprobación al Pleno del Consejo Social de la Ciudad en febrero de 2021. Y finalmente, como también queríamos incorporar
temas del plan de recuperación, etcétera, etcétera, pues la aprobación en el Pleno Municipal ha sido en julio de este año, porque ya lo habíamos adaptado al plan de recuperación y ya en julio de este año ha sido cuando finalmente tuvimos la aprobación de nuestra Agenda Urbana Murcia 2030. ¿Qué os comento en cuanto a la parte de procesos participativos, que era un poco la parte por la que estábamos aquí? Pues sobre todo, no sé, las recomendaciones que yo daría, que sí que es verdad, que son las que siempre se comentan, etcétera, pero que la práctica te demuestra que es verdad y que es así, no generar falsas expectativas, es decir, no contar con los ciudadanos para hacer algo determinado y decirles que sí, que se va a hacer, contar con su opinión y luego no se va a hacer, ¿no? Ser muy claros, mirar, vamos a consultar esto, vamos entre todos a tratarlo, vamos a ver si se aprueba, si no se aprueba, pero desde el momento cero ser muy claros de para qué reclamáis sus aportaciones o para qué solicitáis sus aportaciones. Luego, dar difusión a cada actuación que se lleva a cabo, que se sea totalmente transparente, que se conozca lo que se hace, etcétera. Nosotros para eso hemos utilizado muchísimo las redes sociales, hemos utilizado mucho las notas de prensa del ayuntamiento, para que en cada momento los ciudadanos a los que habíamos hecho encuestas o habían participado en el Ágora, que supieran por qué parte del proceso de elaboración de la agenda íbamos, que se tuviese claro. Luego, eso es lo que os he comentado antes, un poco adaptar las herramientas participativas a los objetivos que nosotros tengamos en el momento de iniciar el proceso. Contar con un grupo motor, un grupo que te ayude. En este caso, nuestro grupo motor pues, han sido informantes clave del municipio y han sido también jefes de servicio que desde el momento cero se han implicado. Pero también comentaros que ha habido voluntad política tanto en una corporación como en otra y que al final esto, si no hay voluntad política, por mucho que haya voluntad técnica o voluntad de ciudadano, voluntad, pues no funciona. Entonces, en ese sentido también hemos tenido suerte porque desde el momento cero han apostado por ello. Contar también con un equipo técnico multidisciplinar. En este caso nosotros pues, contamos con el observatorio, que son profesores de distintas facultades y al final pues, eso enriquece el proyecto. Innovar permanentemente, no ahogarnos si hay una herramienta que no funciona, siempre se puede innovar, crear, etcétera. Y sobre esto ahora os voy a comentar algo. Evaluar permanentemente y una vez que ha acabado el proceso, pues por supuesto comunicar los resultados del proceso. En nuestro caso nos reunimos con el Consejo Social, le contamos todo, el documento, para ver si querían aportar algo más, si lo validaban, si no, se ha dado difusión de todo a la ciudadanía en la página web, etcétera. Y también intentar hacer converger todos los procesos participativos que ponga en marcha el ayuntamiento. ¿Por qué? Porque si no podemos llegar a lo que se conoce y se renombra ahora tanto como fatiga participativa, es decir, si a un mismo miembro de un colegio profesional lo está llamando permanentemente para esta semana las mesas de trabajo de la agenda, la semana las mesas de trabajo del plan general, las otras a las mesas de movilidad, al final la gente se acaba cansando. Es mejor intentar hacer converger todo en un gran proceso donde se traten pues, todas las actuaciones que se tengan que tratar y no estar constantemente para distintos procesos porque al final a la gente también la cansas y la confundes. Entonces eso es desde mi humilde experiencia, ¿no? lo que yo os puedo indicar. Bueno, comentaros ya muy brevemente que los procesos participativos de Murcia, que sí que es verdad que en los últimos años, como ya os he dicho, estamos siendo muy fuertes, que la figura del Consejo Social es fundamental, también lo que os he indicado, que haya voluntad política y apoyo técnico, y que a nosotros también nos ha ayudado mucho el participar en un grupo de participación ciudadana que existe a nivel internacional, que se llama Participatory Group, que está abierto a todas las ciudades a nivel mundial que se quieran incorporar, pero no solo a municipios, también en este grupo forman parte universidades, en total somos 71 miembros, 5 llevamos el grupo motor, que en este caso Murcia está también en el grupo motor, el Ayuntamiento de Madrid es quien dirige, ¿vale? Pero aquí forman parte desde Buenos Aires hasta, pues no sé, Milán, o sea, hay un montón de ciudades y que en el caso de Murcia, al formar parte de este grupo, ha sido fundamental, sobre todo de cara a procesos participativos como los presupuestos participativos, a ponerlo en marcha. Entonces, si tenéis la oportunidad, la ocasión, etcétera, aquí permanentemente tenemos un soporte en cuanto a participación ciudadana
que vamos, que no está pagado con nada. Tenemos talleres en colaboración con la universidad, compartimos todos los documentos que tenemos. Yo tenía que poner en marcha unas bases para regular los presupuestos participativos y enseguida tuve respuesta de todos, poner en marcha una aplicación y también, o sea que en cuanto a participación ciudadana, que yo conozca, este es el grupo más fuerte que existe así a nivel internacional. ¿Qué actuaciones, al margen de esta agenda urbana, qué otras actuaciones creo que han sido fuertes en el Ayuntamiento de Murcia y que han ayudado a dar visibilidad y a hacer fuerte a nuestra agenda? Pues en primer lugar, el diseñar un plan formativo, lo mismo que estáis haciendo aquí ahora, pues eso, para que veáis que eso ha sido un punto muy fuerte. Diseñamos un plan formativo en el que participábamos en colaboración con la universidad, pues por ejemplo, por poner un ejemplo, en el Foro de Desarrollo Local y Empleo que tiene la universidad, en las jornadas de economía local. Diseñamos en colaboración con ellos un curso de la Universidad Internacional del Mar, que tiene la Universidad de Murcia, donde técnicos de otros ayuntamientos venían para ver cómo podían diseñar su agenda urbana, de dónde partían, etcétera. Entonces nosotros también hemos servido un poco de soporte a técnicos de otros ayuntamientos para iniciar su proceso de elaboración de agenda urbana. Bueno, pues el plan formativo es fundamental y el dar difusión. Luego lo que hicimos también fue elaborar la primera cátedra de agenda urbana también a nivel nacional. ¿Por qué hicimos eso? Pues mira, hicimos eso en realidad porque llevábamos trabajando con el observatorio desde el año 2004 y ya de alguna manera se tendría que, bueno, eso ahora lo explicará Chencho mejor, no me quiero yo meter mucho en eso, que ver cómo dar soporte, pero un soporte ya más legal y un soporte ya más a largo plazo con el trabajo que venimos haciendo con ellos. Entonces elaboramos una cátedra de agenda urbana. Comentaros también que nos costó 13 versiones del documento de convenio, o sea que esto no ha sido tan fácil, ya conocéis el intríngulis de los ayuntamientos, de esto ahora asesoría jurídica lo ve, pero esta la intervención no, esta la contratación, oficina de gobierno, bueno pues después de 13 versiones conseguimos sacar la primera cátedra de agenda urbana y desarrollo urbano. Luego también comentaros que ha sido fuerte porque nosotros también pertenecemos a la agenda europea de la cultura, ¿vale? Estamos liderando un grupo de trabajo de industrias culturales y creativas a nivel europeo, entonces también todo lo que estamos viendo en la agenda europea de la cultura también lo estamos volcando en nuestra agenda y viceversa. A nivel interno también comentaros que desde el principio se creyó tanto en la agenda urbana y en la importancia que tenía, que dentro del propio ayuntamiento se creó un centro de costes propio de agenda urbana, que nos ha permitido tener nuestra cátedra, realizar nuestra formación, todo lo que hemos tenido relacionado. ¿Pero por qué se pudo crear ese centro de costes propio? Porque también tuvimos la primera concejalía de agenda urbana de España, que ahora ya sabemos que hay más, pero también, o sea, no quiero ponerme flores, vengo a contaros que esto es un proceso a largo plazo que ha ido dando sus frutos, pero que hay mucho trabajo detrás y mucho tiempo detrás, ¿vale? La primera concejalía de agenda urbana. Luego también lo que ya os ha comentado, que hemos sido experiencia piloto, hemos sido los terceros y que hemos recibido una ayuda de plan de recuperación y sobre todo también nuestra agenda es fuerte porque ya desde el minuto cero que salió el plan de recuperación, lo que os he dicho, la hicimos converger con el plan de recuperación, que ha sido un trabajazo, un trabajo añadido muy grande, pero que al final ha merecido la pena porque ahora cada vez que viene cualquier ayuda, que hay que presentar cualquier ayuda, nosotros ya lo tenemos previamente relacionado e hilado todo, ¿vale? Bueno, esto es lo que os he comentado, el plan formativo, etcétera. Entonces, pues nada, comentaros que ha sido pues más de 4 años de trabajo con el proceso participativo, con la evaluación de lo que venía antes, que hemos realizado cientos de documentos de análisis, bueno, esa parte la ha sufrido más la universidad, la verdad, más que nosotros, con informes de seguimiento, indicadores, borradores, codificar entrevistas, etcétera, y que al final pues hemos conseguido tener una agenda urbana con la que hemos identificado las problemáticas actuales, pero también las potencialidades que tiene nuestro municipio. Hemos llegado a una serie de consensos básicos, que sobre todo los relacionados con las intervenciones fundamentales en el municipio, vertebración del territorio, el tema de la movilidad y el tema de la generación de actividad económica y empleo, que entiendo que al final estos son problemas comunes de todos los municipios, pero que bueno, que en nuestro caso es en los que estamos incidiendo
Sobre todo, nuestros fondos del plan de recuperación se están centrando sobre todo en conseguir financiación para ellos, ¿vale? Para estos 3 ámbitos de actuación. Y luego, nada, contaros ya muy por encima, no sé cómo voy de tiempo, porque yo aquí me pongo a hablar y no sé si voy bien o mal. Que nuestra agenda urbana, pues nada, tiene 6 ejes de actuación, uno que es Murcia y su entorno, otro Murcia próxima, Murcia sostenible, Murcia para las personas, ayuntamiento abierto y promoción económica y empleo. Que como veis, estos ejes ya vienen de las mesas de trabajo que os he comentado antes, que a su vez venían de los objetivos de la agenda urbana, ¿vale? Entonces, hemos desarrollado también 31 objetivos específicos, que no os voy a contar porque lo tenéis colgado en la web y ahí podéis revisar, ver lo que necesitéis, objetivos específicos que a su vez, por supuesto, hacen convergencia también con los objetivos específicos del plan de acción de la agenda urbana española, ¿vale? 186 líneas de actuación dentro de esos objetivos específicos y 96 indicadores de seguimiento para implementar esta agenda urbana en Murcia 2030. En Murcia y su entorno, pues aquí tenemos los objetivos, pero al mismo tiempo tenemos las actuaciones en las que más nos urge intervenir o en las que ya estamos interviniendo y tenemos que seguir. Como os he comentado, la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, luego otro plan especial que tenemos de Monteagudo, Yacimiento San Esteban, un plan de acción de la huerta, infraestructuras verdes. Luego en Murcia próxima, que tiene que ver más con la dispersión que tenemos en el territorio, como ahora os comentará Chencho, pues todo el tema que tiene que ver con movilidad, con prestación de servicios en pedanías, con alta contaminación, etcétera. Bueno, el tema de los indicadores. El tema de Murcia sostenible, que tiene que ver con economía circular. En el caso del Ayuntamiento de Murcia también contamos con un plan estratégico de economía circular y con un plan estratégico de responsabilidad social corporativa que también se han integrado en nuestra agenda urbana. Entonces vamos a seguir trabajando en ellos a través de la agenda urbana, vamos a trabajar también temas de comercio de proximidad y eficiencia energética, que como sabréis muchas de las ayudas que vienen sobre todo en temas de eficiencia energética, tanto en térmica, fotovoltaicas, etcétera, los que estéis familiarizados con eso. Municipio para las personas, vamos a seguir con planes integrales de barrio, de intervención en barrio, accesibilidad, viviendas para jóvenes, pues todo el tema de igualdad, etcétera. Ayuntamiento abierto, pues todo el tema de simplificación administrativa, administración electrónica accesible, la transparencia municipal, que ahí estamos un poco todavía, tenemos mucho por madurar y mucho que aprender en el Ayuntamiento de Murcia, estamos muy flojos todavía en el tema de indicadores, nos queda mucho por hacer en transparencia, que eso lo llevamos directamente desde el Ayuntamiento, eso nos lo lleva al observatorio y estamos trabajando en ello, pero nos queda también mucho por hacer y es prioritario, por eso está incluido en nuestra agenda urbana. Y luego en promoción económica y empleo, pues generar más ecosistemas de emprendimiento, trabajar más el tema del turismo inteligente, el tema de marca de ciudad y urbanismo comercial. Y comentaros que muchas ciudades que han optado a las ayudas del plan de recuperación para el diseño de la agenda urbana, pues siempre nos preguntan, oye, y una vez que haya que entregar la agenda, entonces ya ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos con la agenda? Pues bueno, la agenda la tuvimos que entregar el 13 de septiembre, pero eso para nosotros fue un mero trámite formal, o sea, el trabajo real empieza ahora, o sea, tenemos ahí un documento con una serie de compromisos que es el que hay que implementar, hay que medir, etcétera. Y no solo eso, nosotros también le damos mucha importancia a difusión, a lo que estamos haciendo hoy, que otros puedan beneficiarse, que podamos compartir buenas prácticas, etcétera. Entonces, en este caso Murcia pues forma parte de esas redes que os he puesto ahí a nivel nacional e internacional, y entonces lo que hacemos siempre en las presentaciones es intentar también contar un poquito cómo hemos trabajado esto para poder aportar nuestro granito de arena. Entonces, aquí os dejo mis correos electrónicos para cualquier duda que podáis tener en cuanto a esta parte, pues vamos, sin problema alguno, documentos o Maika, mira, necesitamos hacer esto y nos faltaría algo de, pues yo soy de las que comparto sin problema ninguno lo que se pueda necesitar. Y bueno, esto en cuanto a procesos participativos y en cuanto al diseño de la agenda urbana. Y ahora, pues bueno, le voy a dar paso a Chencho para que ya os explique muy brevemente la importancia que tiene para nosotros el observatorio, por qué se crea y qué es lo que hace. Bueno, soy Chencho Riquelme, soy profesor del Departamento de Economía Aplicada, ahora también soy decano de esa facultad, de la Facultad de Ciencias del Trabajo, y
director de la Cátedra de Agenda Urbana y Desarrollo Estratégico Local y del observatorio durante muchos años. Que se sepa primero, quiero que sepa que esto es una encerrona. Yo venía aquí a ver a Maika, que nunca la he visto ver haciendo una presentación de estas, y entonces me ha cascado esto. Entonces voy a intentar contar un poco de lo que ha significado el observatorio y sobre todo lo que creo que ya lo nombra ella, ha sido las claves del éxito, ¿no? Del éxito del Ayuntamiento de Murcia, el éxito nuestro también a la hora de trabajar. Nosotros desde el punto de vista académico ha supuesto una experiencia buenísima, porque nosotros venimos del área de desarrollo local, nosotros empezamos a trabajar en la facultad hace ya muchos años en temas de desarrollo local, investigando procesos y siempre con la opción de intervenir, de estar presente en el territorio y estar a pie de calle. Es lo que nos permite el desarrollo local. Otras investigaciones de economía no se permite, pero el desarrollo local sí que permite estar a pie de calle y conocer los actores, intervenir directamente, tener contacto directo, y eso siempre marcaba nuestra línea de investigación. Tuvimos un máster, pusimos en marcha un máster y también el éxito del observatorio y el éxito también de este proceso es que de ese máster, pues muchas personas, Maika salió de ese máster, muchas personas del máster se han incorporado después a esta línea de investigación y también al tema de desarrollo local en diferentes ayuntamientos. Nosotros aparecimos en el Ayuntamiento de Murcia casi por casualidad, porque había entonces un IQUAL que tenía el Ayuntamiento de Murcia, que se trataba de favorecer el empleo, la empleabilidad de los colectivos con más dificultades, con los colectivos más vulnerables, inmigrantes, mujeres mayores de 45 años, y a partir de ahí, entre las actividades que había un observatorio, que nadie sabía muy bien cómo iba a ponerse aquello en marcha, ni para qué servía, ni para qué era. Básicamente, en aquel momento, en la Unión Europea siempre nos vienen las cosas nuevas y lo que hay que hacer, se puso de moda los observatorios. Y los observatorios básicamente eran herramientas estadísticas que no aportaban mucho más allá de pues, páginas web con 4 datos estadísticos, los que se podían malamente sacar, porque ese es uno de los grandes problemas de los ayuntamientos, de las entidades locales, que no hay información suficiente para hacer pues, todos los procesos de diagnóstico, de conocimiento, de evaluación de muchas políticas. Y esa es la línea por empezamos a trabajar. Nosotros nos tomamos muy en serio, demasiado en serio ese observatorio y desarrollamos una herramienta pensada entonces no solamente para los colectivos vulnerables, sino también, que también teníamos una consideración, sino también para todo el aspecto laboral y económico del ayuntamiento y también social, también en la parte social. Y a partir de ahí empezamos a trabajar en ese concepto de observatorio, un observatorio que tenía que dar respuesta a un ayuntamiento como Murcia, que como ha comentado también Maika, un ayuntamiento complejo, no es una ciudad. Murcia realmente no es una ciudad, es un conjunto de ciudades, al menos 2 ciudades desde el punto de vista, si nos remitimos al concepto que define la Unión Europea, habrían 2 ciudades dentro de ese territorio tan amplio de 800 kilómetros cuadrados y después una dispersión grandísima de pequeñas poblaciones de apenas centenares de habitantes y poblaciones, barrios, pedanías de 30.000, de 30.000, 15.000, 20.000 habitantes. Un ayuntamiento muy complejo de conocer y de gestionar también. Y en base a eso empezamos a trabajar con ese observatorio, diseñándolo, y una vez que se acabó el IQUAL, el programa europeo estuvo a bien prorrogar esa actuación, esa política. Ya sabéis que hay cierto compromiso de que cuando se innova, cuando se pone en marcha un proyecto europeo, hay que darle continuidad a algunas de las medidas políticas que se han puesto en marcha. Se tomó esa decisión y empezamos a trabajar con un programa europeo. Al principio no sabíamos muy bien qué hacíamos allí porque nos limitamos a meter datos a nuestra página web, meter informes, estudios, pero no había esa interconexión con programa europeo. Eso fue un proceso poco a poco, apareció también Maika por el observatorio, que fue una incorporación a los pocos años, a 2 o 3 años, y ya empezamos a tener una relación mucho más directa. Creo que el éxito ha sido la integración, el tener un contacto directo con el servicio, el programa europeo, con nosotros, y el trabajo, las reuniones, el contacto continuo. Empezamos a trabajar ya para también proyectos europeos, para no solamente dar conocimiento, dar información, sino también empezar a redactar proyectos, en base a ese conocimiento. Nosotros partimos que no tenía que ser, como decía antes, una base estadística, sino que tenía que dar información. De hecho, nosotros tenemos información de otras fuentes secundarias, que da el INE, que da el Servicio de Empleo y el SEPE,
que da la agencia tributaria, pero también generamos información propia. Nuestro reto, lo que nos planteamos al principio también, y eso nos ayuda mucho, generar información propia de información que está en información que se genera en el ayuntamiento, se genera en los diferentes servicios, que está ahí por cuestiones de registrales o por cuestiones de obligación del servicio, y que se le pueda dar una utilidad desde el punto de vista de la prospección, del conocimiento, de la evaluación de la marcha del municipio. Se llama Asomada porque hay un castillo en lo alto de la sierra del puerto de la Cadena, un viejo castillo árabe que desde ese punto se ve en 360 grados todo el municipio de Murcia. Y bueno, entonces no estaba, el nombre del observatorio era Observatorio Económico, y decidimos que había que identificar qué íbamos a hacer en la Asomada para que empezaran a tener también un significado de lo que teníamos que hacer. No solamente conocer el municipio, sino mirar más allá del horizonte y esperar a lo que podía venir. Y eso nos ha servido pues, también para ir avanzando, porque nosotros no solamente nos limitamos a hacer informes, nos limitamos a recopilar información, sino también a saber qué es lo próximo que viene, cuál es la siguiente tendencia. Decía Maika antes que la primera vez que hicimos la estrategia, los partidos políticos no querían, decían que no hacían entrevistas, o venían allí, ¿qué estáis haciendo? Pues estamos haciendo esto, pues no te contesto, pues no me contestes, porque esto lo tenemos que pensar, pues muy bien. La segunda vez lo conseguimos, pero es que la primera vez que nos pusimos en marcha por eso es un trabajo también de mucho tiempo, nos pusimos en marcha con la estrategia anterior de la DUSI, que un par de años antes, un día en una reunión por Córdoba, alguien nos contó que iba a plantearse un nuevo tipo se iba a dar una vuelta a los urban, al antiguo urban que se daba para los desfavorecidos, se iba a dar una vuelta y que se iban a plantear estrategias de ciudad. Y a partir de ahí empezamos a trabajar estrategias de ciudad. Y yo recuerdo que se lo comenté a la jefa del programa europeo, oye, tenemos que hacer esto. Mercedes no estaba muy por la labor, había también una técnica que estaba totalmente en contra porque ella tenía información completa de todo y eso no iba a ser, eso no iba a pasar. Y al final fue Mercedes a hablar con el entonces alcalde y dice, mira, esto hacerlo si queréis, pero que no se sepa. O sea, tenemos que hacer una estrategia en la cual no se tenía que saber que estamos haciendo una estrategia, por si acaso eso. Quiero decir, el planteamiento que había en muchos municipios de si se pide todo lo que hay que pedir dinero, pero sin tampoco ¿para qué lo pedimos? Necesitamos ese dinero, vamos a saber gestionarlo, vamos a querer, realmente tenemos claro cuáles son nuestras prioridades, sabemos en qué lo vamos a utilizar, o vamos simplemente a ir respondiendo a convocatorias como siempre. Y empezamos a trabajar en esa estrategia, y cuando llegó el nuevo alcalde, pues el nuevo alcalde sí entendió que eso era una estrategia, sí entendió para lo que servía, y nos permitió hacer la estrategia y después nos permitió estar en muy buenas condiciones para hacer la EDUSI, tanto en el desarrollo del proyecto, tanto en la gestión de la memoria, como también después en la gestión de la EDUSI. Y durante ese tiempo hemos ido trabajando apoyando a programas europeos, pero ya no solamente apoyando a programas europeos, a servicios de comercio, en fin, conforme se iban enterando los diferentes servicios de que habían unos por ahí que te podían solucionar alguna memoria, pues hemos ido haciendo de todo. Hemos hecho planes de comercio, hemos hecho planes de empleo, plazas de abasto, estudios también hemos trabajado mucho en estudios sobre exclusión en el municipio, turismo también hemos trabajado, el emprendimiento, en fin, hemos ido tocando al final. Hemos ido dando apoyo al Ayuntamiento de Murcia, a los diferentes servicios del Ayuntamiento de Murcia, en función también de lo que nos han pedido. Hemos también, toda esa información que hemos generado durante mucho tiempo, también la hemos puesto a disposición también de la ciudadanía y de cualquier entidad que pudiera tener interés, porque durante este tiempo hemos acumulado mucho. Empezamos en el 2004, pero ya en 2004 teníamos información casi de los años 80 y toda esa información recogimos, en el proceso de recopilación recogimos todos los papeles que podían haber, todos los estudios que estaban en cajones en el Ayuntamiento de Murcia, los recogimos, bueno, todos los que nos dejaron dar, algunos tuvimos que sacarlos con fotocopias casi de incógnito porque no se podía sacar de aquí algún plan que no tenía mucho sentido, pero también de incógnito hemos sacado planes y hemos recuperado mucha información y esa la hemos puesto también, que también creemos que es nuestra obligación también ponerla a disposición de toda entidad, de cualquier persona que tenga interés en conocer mejor el Ayuntamiento de Murcia. Creemos que eso hemos hecho también informaciones
todas las encuestas, todos los trabajos que hemos ido haciendo, hemos ido acumulando esa información, la hemos ido integrando dentro de ahora la web Murcia Cinfra, que es el soporte visual, el soporte de acceso a los datos. Aparte hay muchos datos que no están todavía incorporados y trabajados, pero sí están a disposición de las necesidades de los ciudadanos. Hemos hecho demasiadas encuestas, las encuestas que hemos hablado antes de satisfacción de la población, que la aprovechamos para la primera EDUSI y también para la segunda hemos hecho una segunda encuesta. Ya decía, hemos trabajado en proyectos como la EDUSI que tenemos aquí, el plan estratégico de los mercados también, de los mercados de abasto, proyectos europeos que también hemos trabajado. Esta es la página web. Esta es la página web que tenemos información de diferentes aspectos. Hemos prestado atención, para nosotros, aunque inicialmente cuando se puso en marcha el observatorio con una orientación, sobre todo del mercado laboral, el conocimiento del mercado laboral, que fue la herramienta que desarrollamos más para conocer los diferentes, el desempleo, por dónde se localizaba ese desempleo, también por género, la situación, la especialización en sectores. Toda esa información la trabajamos bastante, la hemos trabajado bastante, porque supongo que porque el origen también era ese y porque trabajamos también en la universidad en esos temas, pero también de economía y también proyectos de datos sociales. Hemos también intentado recopilar, dar esa visión global, ¿no?, del municipio. El municipio no solamente se debe entender desde el punto de vista de las prioridades económicas y de empleo también, sino también las cuestiones sociales. Hemos trabajado también mucho, si ya es difícil trabajar con un municipio tan grande, pues, y a nivel local tener información sobre información municipal sobre los aspectos importantes para diseñar políticas locales, como, pues ya digo, los temas laborales, los temas sobre todo de empresas, temas de localización de focos de exclusión. Pues eso se multiplica en un municipio de Murcia que, ya digo, tiene una complejidad territorial muy grande, que hay casi 52 pedanías. Y hemos hecho también un esfuerzo muy grande de dar información también por pedanía, ¿no? Aunque, ya digo, el municipio es tan complejo, hemos dado información también para que haya una información no solamente del conjunto del municipio, sino también de las pedanías. Hemos hecho algún estudio, normalmente los estudios en el ámbito regional y en el ámbito local se trata de agrupar pequeños los municipios, como en España los municipios son pequeños, en Murcia no, en Murcia son municipios muy grandes. Pero en el resto, pues las mayores metodologías son de agrupar pequeños municipios para darle, pues, una homogeneidad y coherencia a la hora de diseñar políticas, pues, desde diputaciones, desde la comunidad autónoma. El problema de Murcia era el contrario, hemos desarrollado una metodología para agrupar lo que está dentro del municipio, y por eso hemos trabajado con esa área socioeconómica, hemos definido una área socioeconómica en el municipio para conocer mejor y para implantar mejor las políticas y en definitiva conocer mejor tanto a la hora de diseñar como a la hora de evaluar el municipio. Ya va mal de tiempo, pero coméntalo de la cátedra. ¿Cómo se ha pasado del observatorio? Pues ¿cómo hemos pasado del observatorio a la cátedra? Pues a base de mucho sufrimiento. Básicamente porque por cuestiones administrativas, así que al final son muy complejas. Nosotros, cuando contratamos por primera vez como universidad con el Ayuntamiento de Murcia, tenían un conflicto, ¿cómo se dice? En términos legal, un pleito, y no se podía negociar, contratar directamente. Entonces, al final, teníamos que poner una empresa, una empresa se presentaba, la universidad se contrataba, y en fin. Cuando ya conseguimos que ese pleito desapareciera, entonces la contratación dijo: lleváis ya mucho tiempo con contratos y esos contratos se acaban. Entonces seguíamos colaborando, pero con contratos menores, a veces sin nada, en fin,
como se podía, con voluntad. Llegamos a montar una empresa de I+D, de intensificación del conocimiento de la Universidad de Murcia, para poder intentar seguir trabajando, porque eso ha sido el mayor problema. Y al final lo hemos encontrado con la cátedra. La cátedra es un invento nuevo que se han inventado, que antes no se podía, ahora se puede, y nos permite a nosotros una herramienta muy buena, porque nos permite seguir trabajando como estamos trabajando, y nos permite un reconocimiento académico, también nos permite dar una visibilidad a todo el trabajo que estamos haciendo desde el punto de vista también académico. Pero básicamente el funcionamiento sigue siendo el mismo, continuamente estamos en contacto, con reuniones, es decir, que estamos muy integrados, no tenemos un vínculo, o sea, no nos han dado la llave todavía de los despachos de la concejalía, pero vamos, por poco, ¿no? Y estamos muy contentos, nosotros personalmente, porque, bueno, al final, tanto como universitarios, que nos ha permitido realizar trabajo, nos ha permitido sacar tesis, trabajo fin de grado, trabajo fin de máster, algunas tesis que son muy buenas, trabajo de investigación también, artículos que también los universitarios vivimos de eso, y nos ha permitido además trabajar y conocer el municipio donde vivimos y el municipio con el que estamos comprometidos, con nuestra tierra y con las personas que trabajan ahí. Y bueno, y ese es nuestro trabajo ahí, y esperemos que siga continuando durante muchos años.